Maratón a la vista. Cómo preparar una carrera de larga distancia en 10 semanas. Resistencia, técnica, series, nutrición, forma y consejos con los mejores especialistas en actividad física y deportiva. 15 de marzo. Objetivo, Barcelona. Maratón a la vista. Pues estamos en el penúltimo programa de Maratón a la Vista antes de que un servidor pueda correr, si puede, la Maratón de Barcelona, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Por ello tenemos que hablar, porque la verdad que bueno, llevamos una semana de muchos nervios, mucho estrés, ansiedad de cara a esta maratón, ¿no? Es la primera vez que queremos correr 42 kilómetros. Por ello, hoy nos visita un psicólogo deportivo. Se trata de Carlos Cañizares, una persona que entiende mucho sobre estos asuntos. Le tenemos que preguntar muchas cosas acerca de la psicología deportiva y la psicología dentro de una maratón. Pero como siempre, tenemos que comenzar Maratón a la Vista con nuestro compañero, entrenador personal y entrenador de atletismo, Javier Machuca. Machuca, muy buenas. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Bueno, nos quedan tan solo 2 semanas para la Maratón de Barcelona. ¿Cuál es el planning de entrenamiento para esta semana, para la penúltima? Bueno, pues está ya en la penúltima semana, continuamos reduciendo el volumen de entrenamiento. Empezaríamos el martes haciendo 10 kilómetros de carrera continua suave para recuperar también un poquito la tirada larga, entre comillas, del domingo. El jueves subiríamos ya a 12 kilómetros de carrera continua y subiríamos un poquito ya la intensidad, la haríamos a ritmo medio. El sábado continuaríamos subiendo un pelín, haríamos 14 kilómetros de carrera continua a ritmo medio para finalizar el domingo con una tirada ya no larga, sino ya un rodaje de 16 kilómetros suave, y terminaríamos así la semana. Oye, Javier, tú lo sabes, a nivel personal, desde hace 2 semanas estoy teniendo muchos problemas musculares, mucha fatiga, cansancio. Ahora también lo comentaré con Carlos Cañizares, con el psicólogo deportivo, pero lo cierto es que tengo como mucha fatiga, mucha ansiedad. No sé si habría que continuar con los entrenamientos con este planning, habría que parar, habría que intensificarlo. No, en principio cuando los planes de entrenamiento nosotros los marcamos, pero siempre se suele decir que los planes de entrenamiento están para romperlos, ¿no? Cuando ocurre cualquier cosa como la que me estás comentando, pues hay que variar en la programación que se tiene puesta, porque siempre aparecen molestias, siempre aparece sobrecarga, siempre aparece fatiga, y eso pues hay que, de alguna manera, hay que evitarlo. No podemos seguir entrenando, podemos seguir subiendo la carga si vemos que no estamos asimilando la carga anterior. Ten en cuenta que llevan muchos entrenamientos acumulados de 3 meses, y el cuerpo pues se encuentra ya fatigado. Estamos ya en la parte final, estamos ya levantando el pie para que el cuerpo vaya recuperándose y vaya cogiendo su estado óptimo para rendir en la maratón, pero no conviene continuar subiendo la carga si no te encuentras bien, si no estás asimilando lo que estás haciendo. No importa parar 3-4 días, 2-3 días, los días que sea necesario, para recuperar un poco recuperar un poco al organismo, y también recuperar un poco a nivel psicológico, porque con todo lo que llevas encima, pues sí que es cierto que bueno, pues al final, en el tramo final, este tramo final sí que a veces se hace un poco pesado y un poco largo. Se hace pesado, pero claro, estás diciendo de coger el nivel óptimo de entrenamiento, de coger el nivel óptimo del cuerpo, y yo, sin embargo, me encuentro cada vez peor. Y eso que he parado también unos días. ¿Es común esto? A veces pasa. Cuando paras unos cuantos días, las piernas se hinchan, se inflaman. Se inflama. Es una respuesta a todo el entrenamiento que has venido acumulando atrás, y se inflaman las piernas, y la sensación que tenemos es de que vamos mal.
se han rellenado todos los depósitos de glucógeno que tenía vacíos, entonces se ha rellenado también de todos esos músculos de glucógeno, como te he dicho, y de agua, y entonces la sensación que tienes es de que vas muy pesado, pero en el momento que tú continuases corriendo más kilómetros o intensificases el ritmo, verías que las piernas te responden. Es un poco cuando se habla en el argot ciclista, ¿no?, de que los días de descanso hay corredores a los que les sienta mal, es precisamente por esto, ¿no?, porque al parar el cuerpo, digamos, que o bien se relaja a nivel de muscular, o bien también ocurre esto que te estoy comentando, que acumulas mucho glucógeno, porque el cuerpo lo absorbe en masa porque ha estado muy bajo los niveles de glucógeno durante mucho tiempo, y las piernas se hinchan y la sensación que tienes es de que no puedes o de que no vas bien. Pero ya te digo, si intensificas el entrenamiento o avanzas o haces más kilómetros de los que te marca el entrenamiento, verías que el cuerpo te responde. Pues ya lo saben, Javier Machuca, entrenador de atletismo, ya en la penúltima semana de cara a la Maratón de Barcelona. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Me ha animado el bueno de Machuca, y lo mejor de todo es que Carlos Cañizares, el invitado que tenemos en el día de hoy, me estaba diciendo que tiene toda la razón, el bueno de Javier Machuca. Por ello tenemos que presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Él es psicólogo, él es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, también asesor deportivo y orientador. Carlos Cañizares, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, aquí estamos, sí. Lo cierto es que bueno, el reto que me he propuesto yo creo que se lo propone mucha gente, y que tú también lo has tenido que tratar con algunas personas, ¿no? Sí, vamos. Mi experiencia deportiva, he estado aquí en Portiano desarrollando algún tipo de actividad con deportistas en el fútbol sala, cuando militaba en determinadas categorías, incluso algún atleta también he colaborado con él para su preparación psicológica, que es muy importante además, es tremendamente importante la preparación psicológica, y todos los deportistas y atletas con los que he trabajado la reconocen como tal. Es decir, tiene unas sensaciones que al principio son capaces en un momento determinado de que no son controlables, y ellos con el tiempo, con las psicoestrategias que utilizamos los psicólogos deportivos y aquellos que nos dedicamos, aunque sea de forma como hobby, porque yo evidentemente no es mi plano profesional al que me dedico habitualmente, la verdad que se tiene unas unas expectativas sobre las mismas que favorecen mucho el rendimiento deportivo, y sobre todo en aquellos corredores populares que, si aprendieran este tipo de técnicas y estrategias, la verdad que serían muy favorecedoras de sus resultados posteriores. De hecho, Carlos, en el deporte de élite el psicólogo deportivo está. Sí, evidentemente. Prácticamente todos los deportes, ¿no? El psicólogo deportivo está, ¿por qué? Porque el deportista de élite tiene que tener un grado de activación óptimo. Es decir, no puede pasarse en la activación a nivel neurovegetativo, porque si no se producirían bloqueos del pensamiento, se producirían bloqueos en lo que es las estrategias de juego. De hecho, muchas veces encontramos a equipos de primera división que juegan mucho mejor fuera de casa que dentro de casa, precisamente por el grado de activación que mantienen esos jugadores, es decir, por los mecanismos de activación que generan para poder dar todo de sí frente a su público, y eso puede generar un grado de activación efectivamente mucho más elevado, y puede producir que en un momento determinado los jugadores pierdan las líneas. Sí. Y entonces eso es lo que trabaja mucho el psicólogo deportivo, es decir, el reto de generar con una visualización el grado óptimo que el deportista tiene que tener entre lo que es la activación y la relajación óptima. Nosotros nos tenemos que centrar en el atletismo, ¿no? En el corredor popular. Sabes que voy a correr el próximo 15 de marzo la Maratón de Barcelona, y hay mucha gente que nos está escuchando y se está animando para correr maratones, ¿eh? Sí. Ya me han dicho gente que se está preparando la Maratón de Madrid, incluso la de Valencia. Sí. ¿Tú a esos corredores populares qué le dirías desde un principio? Hombre, yo lo primero que le diría es que tuvieran suerte. Con las lesiones, ¿no? Sobre todo. Efectivamente, que tuvieran suerte con las lesiones. Y la primera cuestión que yo enfrentaría al corredor es si realmente están preparados. Es decir, preparados tanto física como psicológicamente. Es decir, la primera vez que corres un maratón tienes que conocer las fases por las que pasas por el maratón. Sí. Son diferentes fases, y todo el tema de procesamiento de información está basado precisamente en las fases por las que vas atravesando, ¿no? Yo he hablado con corredores populares y me han dicho pues determinadas cuestiones que evidentemente
luego los psicólogos las hemos estudiado y hemos establecido una serie de clasificaciones, ¿no? Entendemos perfectamente, por ejemplo, que en una maratón existe una primera fase que es una fase de euforia, donde el maratoniano, sobre todo a nivel popular, que corre muy pocas maratones, sale muy deprisa, sale muy activado. Es decir, no genera una estrategia adecuada de planteamiento de carrera, incluso está en tiempos muy superiores a los que hace habitualmente en entrenamiento. O sea, que yo había salido eufórico, ¿no? Efectivamente, es decir, todo corredor que hace por primera vez este tipo de carrera alcanza pues una euforia. ¿Una euforia por qué? Porque su nivel de activación en ese momento genera que te sientas, ya estoy aquí, puedo empezar a correr, me siento bien, y eso puede generar que incrementes tus tiempos a los que no estás habituado, con lo cual eso puede provocar también una fatiga muscular previa, ¿vale? Sí. Después se atraviesan determinadas fases y las dos siguientes fases más importantes es una etapa... Esta primera fase me has dicho hasta el kilómetro 6 aproximadamente, ¿no? Sí, efectivamente. Luego existe una fase de transición que vamos corriendo hasta el kilómetro 22 aproximadamente, donde vamos, pues vamos ajustados, nuestros entrenamientos nos capacitan para hacer ese tipo de cuestiones, bien, pero luego existe una fase de latente, que llamamos los psicólogos deportivos, en la cual desde el kilómetro 22 al 33 empezamos a generar una serie de pensamientos no negativos, específicamente negativos, pero sí de incertidumbre. ¿Podré llegar? Miedo, ¿no? ¿Podré hacerlo? La gente me está animando, satisfaré mis expectativas de poder llegar. Entonces, ante eso existe lo que llamamos palabras positivas, es decir, tenemos que aprender a generar una autoinstrucción y generar palabras motivacionales, que llamamos los psicólogos, es decir, el vamos de Rafa Nadal. Rafa Nadal, ¿no? Vamos, adelante, puedo, sí, continúa, ¿vale? Está claro que eso lo tenemos que entrenar previamente. Es decir, en ese momento el utilizar este tipo de estrategias puede ser muy precipitada, pero es por eso el corredor popular tiene que tener un enfrentamiento previo a nivel psicoestratégico, ¿vale? Entonces yo te diría que ya desde las 2 semanas anteriores a la carrera empezás a trabajar dos técnicas básicas, que es la técnica de relajación y la visualización de la carrera, aunque sea mínimamente o sobre todo en entrenamiento. Eso lo que te va a capacitar es que en un momento determinado tú entiendas cuáles son tus sensaciones físicas y qué es lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Y continuando con esas fases... Sí, pero quiero decir, me estás diciendo técnicas y tal. Sí. Esta tarde salgo a correr, por ejemplo. Tengo que correr 1 hora y cuarto. Sí. ¿Y qué tendría que hacer? Vamos a ver, eso lo que tendrías que hacer es que, vamos a ver, en carrera nosotros no trabajamos exclusivamente en el campo de terreno, sino que trabajamos en visualización previa a lo que es el ejercicio físico. Es decir, todo jugador de élite, el tiro de una falta no lo trabaja tirando 100 faltas, 150 faltas, 500 faltas, sino que en un momento determinado nosotros tenemos neuronas en espejo que trabajan ese tipo de movimiento visualizando ese tipo de movimiento en imaginación. Sí. Es decir, los psicólogos utilizamos técnicas de desensibilización sistemática frente a las fobias y a la persona que tiene una fobia no la enfrentamos al miedo, porque generamos una activación tan brutal que podemos tener un problema bastante grave de salud, sino que la enfrentamos en imaginación. Pues tu cerebro funciona de esa forma, es decir, tendrías que empezar a visualizar determinadas frases en las cuales, frente al cansancio físico, cuál es la más motivadora, ¿no? También te recomiendo que en la pared de tu casa, en la pared de tu habitación, allí donde tienes una situación donde puedes ir todos los días, existen muchos equipos que tienen frases motivadoras para que antes de salir al terreno de juego las leen, les recapacitan sobre ellas y automáticamente salen a jugar. Eso también es muy positivo. Son frases motivadoras que ejercen una labor de pensamiento positivo. Es decir, lo que tratamos de hacer es, en un momento determinado de la carrera van a aparecer ese tipo de pensamientos negativos, pensamientos en cortacircuito que llegamos, pensamientos como especie de obsesiones. Es decir, voy mal, no sé qué me pasa, podré llegar. En definitiva, lo que generamos es una ansiedad, ¿no? Una cierta ansiedad, ¿no? Entonces, con ese tipo de cuestiones, lo que hacemos es que generamos una sensación pues de bienestar, ¿no? Es decir, pues lo puedo conseguir, y generamos una situación de mayor carga de endorfinas, ¿vale? Para poder consumir ese placer, ¿no? Entonces, luego... eso es del kilómetro 21-22 hasta el 32, hasta que llega el muro, ¿no? Eso es, hasta que llega el muro. Y el muro se encuentra entre el kilómetro 33 y el último kilómetro. Es decir, ahí es la etapa del sufrimiento. Del penar. Del penar. Del penar, como llamamos los psicólogos también en algún momento determinado cuando trabajamos con algún atleta, ¿no?
Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí sí que aparecen los pensamientos negativos. Pero aparecen los pensamientos negativos también y aparecen asociados al malestar físico. Es decir... Con razón, casi. Claro, con razón. Es decir, nosotros cuando trabajamos con personas que tienen mucha ansiedad, no sabemos qué es lo primero, si el pensamiento negativo o el malestar físico. Pero una cosa realimenta la otra. Es decir, si yo empiezo a sentir molestias físicas, empiezo a realimentar mis pensamientos más negativos y diciéndome, ¿lo ves? No voy a llegar, me empieza a doler este tipo de... Tengo esta dolencia en el gemelo, tengo esta dolencia en el pie, tengo esta dolencia tal. Y eso lo que hace es que refuerza mi pensamiento negativo, esa sintomatología física. ¿Qué tienes que hacer? Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo a mis jugadores, cuando esa sensación aparecía, les decía, parada del pensamiento. Es decir, la técnica de parada del pensamiento. Es decir, y eso lo tienes que entrenar. Y la parada del pensamiento es vocalizar, decir algo en voz alta que genere una incompatibilidad con aquel pensamiento. Es decir, si tú estás con pensamientos rumiantes, es decir, eso lo puedes probar cuando, por ejemplo, estás pensando en una canción, es un pensamiento rumiante y no se te va la canción y estás constantemente con la canción, en un circuito reverberante. Como un bucle, ¿no? Eso es como un bucle. Lo que haces es que si te dices en voz alta la palabra alto, stop, hasta aquí, lo que hace es que ese pensamiento se corta, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo con otros jugadores? Pues les pongo una goma en la muñeca y cuando empiezan a tener esa sensación, esos pensamientos negativos, lo que provoco es un malestar provocado físicamente que por así decirlo, cortacircuite el pensamiento negativo. Y eso es lo que te va a pasar. ¿Entonces qué haces con la goma? Entonces, en ese momento, tú estiras la goma, sueltas la goma, ¡plaf! Lo que pasa que en ese muro el dolor físico ya prácticamente vas a sentir el de la goma, con lo cual es preferible que hagas una carga de un grito, de una situación de alto, stop, para que ese pensamiento negativo desaparezca. ¿De acuerdo? Sí. Y automáticamente ese pensamiento negativo va a desaparecer, con lo cual, si no realimentamos ese pensamiento negativo, evidentemente, y esperemos que sea así, el pensamiento negativo no realimente tampoco el malestar físico. Eso sí, Carlos, yo me imagino claro. Que lo estás comentando, que también es clave el entrenarlo, ¿no? Hombre, claro, efectivamente. Es decir, es que dentro de lo que son las psicoestrategias para el maratón, está entrenar en situación de maratón propiamente dicha, pero está en situación de entrenar antes del maratón. Claro, es decir, antes del maratón. Este tipo de estrategias se trabajan mucho antes. Es decir, pues tú has empezado a tener una preparación física con ¿cuántos meses? 3, 4, 5, un año, 2 años. Estas psicoestrategias se trabajan. Y se trabajan ya no en este maratón, sino de un maratón para otro maratón. Porque si tú este maratón no consiguieras alcanzar tu meta, evidentemente yo cuando trabaje tu psicoestrategia te voy a colocar en el punto donde tú dejaste esa carrera para que hagamos un proceso de visualización, para que tú reconozcas determinados olores, sensaciones, visualizaciones e intentes decir qué es lo que me ha pasado y debo de continuar. Claro. ¿Me entiendes? Eso es lo que hacemos con el profesional de élite. Carlos, nos quedan tan solo 4 minutos. Sí. Nos quedan también 11 días para la Maratón de Barcelona. Y yo, a nivel personal, ahora mismo estoy en el peor momento. Has escuchado a Javier Machuca, lo hemos estado comentando, que la fatiga, yo no sé si tendré fatiga o lo que sea, pero lo que tengo muchos dolores en las piernas. No tengo un dolor especial de poder decir que estoy lesionado, pero muchas agujetas y tal. Yo me imagino que también esto es psicológico, ¿no? Sí. Es lo que llamamos la ansiedad deportiva, es la ansiedad de competición. ¿Y qué puedo hacer para que esto se me pase? Vamos a ver. Porque he parado también. Vamos a ver. El grado de activación, como te decía, es un grado. Todo el tema de activación es muy bueno, siempre que lleguemos a un punto óptimo. Pero si superamos ese punto óptimo, empezamos a tener una ansiedad. Y esa ansiedad, a nivel físico, ¿en qué se concreta? Pues en molestias musculares, claro, en molestias... Yo tengo mucha presión, tú imagínate, hablando todos los días en la radio, en la tele, de la maratón y eso, para que luego no lo termine. Lo único que puedes conseguir si estuvieras mucho más tiempo, es decir, si estuvieras meses bajo esta situación, tendrías una situación de estrés. Esa situación de estrés lo que genera ya es una dolencia física que te podía provocar incluso una situación de bloqueo muscular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer a 2 semanas vista de la maratón? Lo que tienes que aprender es intentar aprender alguna técnica muy rápida de relajación.
Es decir, para que en esos momentos de alta tensión que tú tienes, pero tensión a nivel tanto psicosomático como físico propiamente dicho, Sí. esté en el culmen, lo que hacemos con la relajación es que es algo incompatible con la tensión. ¿Y qué hacemos con la relajación? Existe una técnica que prácticamente es muy sencillita, muy rápidamente te la digo, es la técnica de relajación progresiva Jacobson, y lo que hace es generar una tensión-distensión de grandes grupos musculares para ver la sensación entre tensión y distensión. Y lo que te provoca en tu sistema nervioso central es una incompatibilidad con esa tensión y esa sintomatología psicosomática que estás teniendo en este momento. Pero es tremendamente normal. Lo que Machuca te decía, que si has parado, la carga de todo el tema de carga metabólica se ha rellenado y si empiezas a correr seguramente vayas a más, a nivel psicológico te está pasando eso. Es decir, tu grado de activación lo tienes superado. ¿Vale? Entonces tienes que rebajar tu grado de activación. Tu grado de activación la tienes que rebajar precisamente haciendo alguna técnica de relajación y generando autoconfianza. Es decir, sabiendo que lo vas a conseguir. ¿Vale? Claro, Todos tenemos miedo. Pero eso es muy fácil decirlo. Claro, pero hasta que no nos enfrentamos... ¿Cómo pueden llegar esos pensamientos positivos en lugar de negativos? Pero hasta que no nos enfrentamos a la misma, esos miedos no van a desaparecer. ¿Me entiendes? Es decir, yo puedo tener miedo a que un dragón verde entre por esa puerta, pero cuando vengo un día y no veo que entra el dragón verde, vengo otro día y tampoco lo veo, vengo 100 días y no lo veo, ya no tengo miedo al dragón verde que entre por esa puerta. Claro. Entonces, para que se te quite tu miedo, tienes que enfrentarte a tu miedo, y tu miedo es correr los 42 kilómetros de la maratón. Carlos, por último, rápidamente, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo deportivo y un coaching deportivo? Bueno, vamos a ver. Ahora la figura del coaching está muy es el preparador como tal. Es decir, yo lo que te hago es sensibilizarte ante ese tipo de cuestiones que yo te he dicho anteriormente. Es decir, en los procesos de activación psicológica, en psicoestrategias, en enseñarte cuál es tu grado de activación, en enseñarte cómo autoinstruirte cuando realmente aparece un pensamiento negativo, ¿vale? El coaching yo creo que es una situación mucho más general. Entra en colación determinadas funciones, pero la nuestra es una función exclusivamente del pensamiento, psicológica. Pues Carlos Cañizares, psicólogo deportivo, no tenemos tiempo para más, la verdad que es un placer. Nuestro penúltimo programa, la semana que viene ya pues estaremos a punto de marcharnos a Barcelona, que nos ha servido mucho la clase de psicología deportiva. Suerte, Julio. A ver si la podemos poner en marcha ya mismo para que se nos olvide todos los problemas. La próxima vez me llamas un poco antes y empezamos a trabajar psicoestrategias mucho antes. Carlos Cañizares, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio.